Según los datos oficiales, el primer planisferio fue el planisferio de Cantino. De acuerdo con la narrativa oficial, fue un planisferio que muestra la geografía mundial tal como era conocida por los portugueses de principios del siglo XVI. La datación del mapa es 1502. Como se puede apreciar en la imagen, las siluetas se estaban formando. Se nota en especial que toda la zona costera del Mediterráneo está completamente mapeada con nombres en casi cada punto costero. Incluso se extiende por toda la zona costera africana del Océano Atlántico. Hay una silueta en la parte del Océano Índico, pero sin muchos nombres en la zona costera. En el lado de América se nota la delimitación de una sección de la costa brasileña, algunas islas en el Caribe y la península de Florida. Si nos basamos en lo que está descrito oficialmente, se dice que el planisferio de Cantino refleja lo que se conocía del mundo hasta ese momento por parte de los portugueses. Ahora, ¿cómo llegaron a esa conclusión los portugueses? Obviamente partimos de la premisa de que fueron ellos los que realizaron o construyeron este planisferio. Recordemos que estamos tratando de irnos lo más atrás posible para entender cómo se llega a esta idea del planisferio y de las siluetas de los continentes. Si tratamos de pensar analíticamente el proceso de construcción de un planisferio, sería el siguiente. Paso número 1. Los navegantes bordeaban las costas y tomaban apuntes de cada lugar. Paso número 2. Muchos de los nombres de los puntos costeros muy probablemente ya tenían nombres de los locales, o si no, los navegantes lo asignaban con un vocablo convertido a su idioma. Paso número 3. El reporte de sus apuntes, por así decirlo, llegaba al cartógrafo y era este el que dibujaba o construía el planisferio. En términos generales, era un trabajo de por lo menos 2 personas, a no ser que el cartógrafo fuera navegante también. Sin embargo, en la mayoría de los casos, eran 2 roles muy diferenciados, el del navegante y el del cartógrafo. Otro detalle importante para tomar en cuenta era que el planisferio, como cualquier otro, iba a terminar siendo una obra de arte, entre comillas, ya que iba a terminar en las manos de un rey o reino. No era que el planisferio iba a ser pegado en las paredes del siguiente barco explorador. El planisferio era básicamente una fotografía de la temporada de exploración plasmada en un tipo de grabado, no para el navegante, sino para la realeza. Ahora regresemos a los roles del navegante y el cartógrafo. Una de las cosas que ambos necesitaban saber era de astronomía. ¿Y esto por qué? Bueno, porque lo que hoy día conocemos como el sistema de coordenadas nació, y repetimos, nació observando el cielo, no la tierra. Tomen nota de nuevo, el sistema de coordenadas nació observando el cielo, no viendo la corteza terrestre. La manera de ubicarse con una latitud y una longitud para un punto específico en la Tierra no fue porque un navegante hizo una marca en la corteza terrestre o un punto costero específico, sino porque el navegante observó el cielo y con un instrumento como el sextante calculó la elevación de un astro o un lugar en el cielo para anotar una coordenada específica. El hecho que el navegante haya usado el cielo o un astro en específico ya nos dice mucho del alto conocimiento en astronomía, tanto del navegante como del cartógrafo. Usando un software como Stellarium, haremos una demostración de cómo los navegantes muy posiblemente iniciaron sus marcas y de cómo estas marcas no se hicieron por el terreno, ni por el área de la corteza terrestre a donde iban, ni por el agua que el barco iba golpeando al navegar, sino estas marcas fueron por anotaciones de las coordenadas celestes que calculaban con astros que veían en el cielo. Para esta demostración vamos a empezar con la latitud. Vamos a usar el ejemplo de Praga. Tenemos una captura del programa Stellarium al fondo. Este centro que está aquí es el polo celeste norte, no polo terrestre. En este momento Polaris está muy cerca
de este polo celeste norte, que si yo sacara una fotografía o un time lapse, las estrellas se mueven haciendo un círculo, ¿no? Pero Polaris muy cerca. Entonces, para calcular el polo celeste con un sextante se hace la operación matemática y te tiene que dar 50 grados de elevación del polo celeste. Y la elevación del polo celeste determina la latitud del lugar. Por eso Praga está aproximadamente a 50 grados. Otro ejemplo más sería Madrid. Hacemos el mismo proceso. Vean que el polo celeste está más bajo de elevación para el observador y esa elevación con el sextante te da 40 grados, que son los 40 grados aproximados que tiene Madrid de latitud. Otro ejemplo más, estamos usando Giza. Bueno, la elevación que tiene ese polo celeste es de 30 grados, que define la latitud que tiene Giza de aproximadamente 30 grados. Islas Canarias, igual hacemos el mismo proceso, o los navegantes hacían el mismo proceso. La latitud de Islas Canarias, que es aproximadamente 28 grados, obviamente norte. Luego, Ciudad de México, el polo celeste está más abajo de elevación, pero igual se aplica lo mismo. 19,43 grados son los grados de la latitud que tiene Ciudad de México. Luego hacemos un cambio al sur, porque con el sur pasa igual. Hay un detalle muy importante. Hay un polo celeste sur que por muchas razones o por algunas razones se ha ignorado. Se observa en el cielo. Si pones una cámara en Buenos Aires, hacer un timelapse, las estrellas se te van a mover en círculo, definiendo un punto central. Ese punto central es el polo celeste sur. Igual los navegantes en el sur tomaban una estrella de referencia y calculaban la elevación del polo celeste sur. En este caso en Buenos Aires es de 34,60, que es equivalente a la latitud que tiene Buenos Aires de aproximadamente 34,6. Otro ejemplo más sería Sydney, Australia, con el mismo proceso, son 33,86, que viene siendo la latitud de Sydney también. El ejemplo de Cape Town, que es una de las capitales de Sudáfrica, igual la elevación del polo celeste sur es la que determina la latitud de ese lugar. Río de Janeiro, una más. Vean que el polo celeste, ángulo de elevación es un poco más bajo, 22,9, y eso determina la latitud de Río de Janeiro, que también es 22,9. Entonces, como vieron, las latitudes nacen en el cielo, y en este caso la elevación del polo celeste sur, con la ayuda de estrellas guías que vendrían a ser las más cercanas al polo celeste, para poder calcular esta elevación. Vamos a hacer un cambio a la longitud. La latitud se medía con la elevación del polo celeste. Ahora, para la longitud se usa la esfera celeste como tal. Como ustedes pueden ver, la esfera celeste se ha dividido como en gajitos, así como si fuéramos a ver una fruta, 24 partes. Ahora, si 360 grados lo dividís en 24 partes, te va a dar partes de 15 grados cada una. 15 grados de la esfera celeste corresponden a una hora de tiempo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el observatorio de Greenwich. Vean que el sol está en el meridiano, es el punto central del día, el mediodía astronómico. El sol está en esa posición. Entonces, para sacar las longitudes se necesita el sol, tomando como referencia el meridiano 0, que en este caso es Greenwich. En el pasado había otros meridianos, pero por un asunto de mediación se elige Greenwich hace más de 100 años para atrás y se toma como referencia el meridiano 0 ahí. Entonces, si es el mediodía astronómico en el meridiano local de Greenwich, que más o menos son 12:05 en un día como el equinoccio de marzo, vamos a irnos a Washington. A la misma hora que cuando el sol estaba al mediodía en Greenwich, el sol está al lado de acá de la esfera celeste. Entonces, para sacar la longitud por medio de los gajitos de 15 grados, sacamos el cálculo. Por ejemplo, para llegar a este mediodía, que es el meridiano sur aquí, le tomaría el sol 1, 2, 3, 4, 5 gajitos y un pedacito, ¿no? Si hacemos la multiplicación, 15 por 5 da 75, y ese pedacito son más o menos 10 minutos, que equivalen a 2 grados, y esto nos da
77 grados de longitud que tiene Washington DC. Entonces ven que la longitud se calcula por la distancia en grados del sol donde está en esa localidad al mediodía, en el momento que el sol está al mediodía en Greenwich. Otro ejemplo más, tenemos acá Ciudad de México. El sol de hecho aparece por debajo del horizonte, pero igual se puede sacar el cálculo. Estamos hablando de esta cantidad de gajitos para llegar a este medio punto más este pedacito. Entonces estamos hablando de que 15 por 6 es 90 y un pedacito más que queda por allá. Por eso la longitud de México es 99 grados y resto. Vean que entonces calza el cálculo con esto. Otro ejemplo más, nos vamos a ir a Buenos Aires, una ubicación en el sur. Acordémonos que estamos hablando de longitud. Entonces, ¿cuántos gajitos le toma al sol en distancia llegar a este punto medio donde el sol en Greenwich ya lo está? 1, 2, 3, 4 y el 4 casi, por eso 15 por 4 son 60, aproximadamente casi 60, y el dato es 58 de longitud de Buenos Aires. Por acá el ejemplo de San Petersburgo, ven que estamos hablando de dos espacios de 15 aproximadamente de distancia, unos 30 grados, y la longitud de San Petersburgo es 30 grados con 18 minutos. Esa es una de las ciudades más importantes de Madagascar. Ven que el sol está más o menos a 3 espacios y un pedacito de ese mediodía, que ya en Greenwich está el sol ahí. Hacemos el cálculo, estamos hablando de aproximadamente 45 y un poco más. Por eso la longitud de ese lugar, que se llama Antananarivo, 47 grados de longitud. Entonces, como pueden ver, los navegantes usaban el sol de referencia con un meridiano cero ya definido para las longitudes, y las estrellas cercanas al polo celeste, tanto norte o sur, te permitían calcular la elevación del polo que te daba la latitud. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar, compartir, y ahora tenemos nuestro botón de unirse para aquellos que nos quieran apoyar como miembros. Nos vemos en la próxima.